Samuel, capítulo 17. Por ahí nos vamos a detener en esta noche. Vamos a hablar acerca de el crecimiento espiritual. Y prácticamente estaré dando algo preliminar en esta noche. Y lo mejor está por venir. Lo mejor lo vamos a ver mañana. Amén. Y estoy feliz de ver lo que el Señor está haciendo, no solo aquí en Lancaster, sino alrededor. Estuvimos en un meeting esta mañana, bueno, parte de la tarde también allá en Rock Hill, con muchos pastores, y nos acompañó hermano Elizalde y hermano David también, ya lo que es el planeamiento, todo lo preliminar de lo que Dios hará acá. Y yo siempre les digo a ustedes, las cosas grandes siempre comienzan pequeñas. Lo que se necesita es gente que tenga fe, como aquellos dos hombres que fueron a inspeccionar la tierra de Canaán. Ellos traían buenas noticias. Ellos sabían que el Señor estaba con ellos y que podían poseer esa tierra. Amén. Y eso es lo que vemos allá en Rock Hill, y lo vemos aquí en Lancaster, y por qué no decir, lo vemos en Indiana, Fort Mill. La cantidad de gente que se está mudando para este lado, dicen las estadísticas que no van a dar abasto las iglesias, en el aspecto de que tal vez que no se van a llenar, sino la necesidad de que haya más iglesias y gente alcanzando más gente para Cristo. La venida del Señor está cerca. Si hay algo que no vamos a poder hacer allá en el cielo, es evangelizar, y necesitamos practicar eso del evangelismo mientras estamos acá. Hablemosle a alguien de Cristo. No perdamos esa oportunidad, la gran necesidad que hay. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a hablar acerca de vencer los gigantes. Amén. Mañana continuará. Esto será en dos partes. Es un tema bastante grande, y es grande en la historia. Acá no la voy a leer toda porque se nos llevaría bastante tiempo, pero vamos a empezar en el capítulo 17, versículo 1, y ya lo tenemos todos, lo leemos juntos, y los que no, pues escuchamos. Agradecemos también a los hermanos que están allá detrás de las cámaras. Les decía, ya estamos hablando ya con el pastor de aquí de esta iglesia, el pastor americano, vamos a poner en schedule un sábado. A lo mejor necesitemos ayuda para venir a jalar cables y ayudarles a rehacer esto totalmente, quizás nuevo. Está en planeamiento para tanto ayudarles a ellos como para ayudarnos a nosotros también. Así que los que cantan aquí se dan cuenta del struggle. Pero ya, y los que predican también, pero ya primero Dios, que le vamos a encontrar una solución. El equipo ya está, solo lo que necesita es correrlo acá. Así que gracias a Dios. Dice la palabra del Señor en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, y versículo 1: los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, que tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla. Es como una vestidura de malla de hierro, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros,
y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros ahora un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Amén. La historia es larga. De todo ese capítulo habla acerca de eso. Más adelante vamos a leer otros versículos más. Creo que la mayor parte estamos familiarizados con esta historia de David y Goliat. Ya hasta los niños han escuchado esa historia. Nosotros la hemos escuchado quizás muchas veces, pero yo creo que el Señor tiene algo nuevo para nosotros en esta noche. Porque quiérase o no, amén, querramos o no lo queramos admitir, siempre en nuestra vida tenemos gigantes. Amén. Y eso lo descubrió Israel cuando fueron los espías a espiar la tierra de Canaán, que habían gigantes en la tierra. Y Dios le dio orden que arrasaran con todo eso. Luego se da cuenta que en el tiempo de Saúl, ahí estaban esos gigantes todavía. Y en la vida de nosotros es igual. Esos gigantes no se van a ir mientras no los corramos o los matemos. Amén. Parece que el miércoles le mencionaba de alguien que me dijo a mí una vez: es que yo tengo este problema de mi temperamento, que es así. Amén. Y le dije: yo ese temperamento lo tiene que llevar a la cruz, tiene que clavarlo, tiene que matarlo de una vez. En Efesios dice Pablo: haced morir pues esto, y empieza a mencionar todo lo que son frutos de la carne. Y todo eso, o las obras de la carne, todo eso son gigantes en nuestra vida que van a evitar el crecimiento espiritual. Amén. Y vamos a ver algunos de esos gigantes, así como el tiempo de David, el tiempo de Saúl, había gigantes en la tierra. También hoy en día hay gigantes que nosotros tenemos que derrotar. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Alabado sea Dios. Vamos a orar para que el Señor abra nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos identificar cuáles son esos gigantes en nuestra vida. Le damos gracias, Padre bueno, por todo lo que está haciendo en este lugar. Padre bueno, la Caster se está dando cuenta, Señor, de que usted vino con ese buen propósito, Señor. Si no nos mandó para acá en el 2015, en el 2016, es porque usted tenía planes para este tiempo, Señor. Y estamos aquí en obediencia. Padre bueno, si una persona se salva aquí, Señor, ya valió la pena todo ese esfuerzo, porque esa persona no cuesta dinero, Señor, ni piedras preciosas, sino la sangre de su Hijo. Padre eterno, ayúdenos, Señor, a identificar con claridad y precisión lo que usted desea hacer en este lugar. Padre bueno, que podamos ser obedientes, oh Señor, y precisos en todo lo que se va a hacer. La venida está cerca, la venida de Cristo está cerca, y tenemos un trabajo grande que hacer. Padre bueno, y le daremos siempre a usted la honra y la gloria, Señor, en todo lo que decimos y lo que hacemos, Señor. Gracias le damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Podemos ahí tomar asiento. Gloria al Señor. Yo sé que nosotros como personas, como seres humanos,
muchas veces nos enfrentamos a gigantes grandísimos, situaciones en nuestra vida que si los vemos con la vista humana, los vemos demasiado de grande como para poderlos enfrentar. Es demasiado. Es como que le dieran al hermano aquí que trabaja en Home Improvements y le dicen: vamos a remodelar esta iglesia completa, desde el roof hasta abajo. Él vería algo quizás demasiado grande. Amén. Y así sucesivamente en nuestra vida, en nuestro caminar cristiano, se presentan también situaciones que nosotros vemos que es un gran gigante, que nosotros humanamente hablando no tendremos la capacidad de poderlos enfrentar. Pero cuando nos damos cuenta que el gigante de la Biblia no es Goliat, el gigante de la Biblia es el Señor. Jeremías dice: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Cuando nos damos cuenta nosotros de eso, nos damos cuenta que estamos al lado de ese poderoso gigante de antemano. Hagámonos a la mente, traigamos a nuestra memoria que cuando el rey David, ese jovencito, peleó con ese monstruo cubierto de hierro, David no veía la estatura de Goliat. David veía la estatura de su Dios. Amén. Y cuando nosotros comparamos al Dios con este hombre, no lo podemos igualar. Y por eso es que él se apoyó. Me imagino a lo mejor cuando él escuchaba todas las amenazas de Saúl, a lo mejor le estaba diciendo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién yo temeré? Amén, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores, ellos fracasaron y cayeron. Amén, a lo mejor él estaba ya recitando esos textos bíblicos de antemano, ya él viendo: pelearán contra ti, pero no te vencerán. Ya él estaba viendo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no dará tu pie al resbaladero. Le contaba lo que dijeron los guías de turista allá por el Mar Muerto, cuando veían los aviones que cruzaban y los ruidos de los misiles que pasaban en el aire. Cuando ellos veían eso, la gente de aquí de Estados Unidos se puso nerviosa porque sabía que eran misiles los que pasaban por encima. Se oye el ruido. Los que experimentaron la guerra en Centroamérica, los que vivieron en El Salvador durante la guerra, se dan cuenta cómo se oía el ruido de los misiles que pasaban por encima de uno. Gracias a Dios que no cayeron allí cerquita de la casa, llevaban otro destino. Y cuando estábamos nosotros allá en Israel, dijo el que andaba de guía con nosotros, y dijo él: no se asusten, dice, ustedes, yo entiendo, dice, ustedes allá en Israel confían en la policía, en la seguridad, en la Fuerza Armada. Nosotros aquí confiamos en el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Amén. En eso tiene puesta la confianza ese pueblo, y por eso es que David los desafía y les dice: ¿cómo se ponen o cómo permiten ustedes acá en este momento que este hombre incircunciso comience a atemorizar el pueblo de Israel? Ahora, para darle un pequeñito adelanto de lo que será mañana, cuando salieron los israelitas de allá de la tierra de Egipto, ellos tuvieron la oportunidad de caminar, y yo hago la seña como que si el mar Mediterráneo estuviera ahí. Y ellos tuvieron la oportunidad de caminar el camino corto. La Biblia dice que es el camino de los filisteos. Pero ese pueblo lo que sabía era trabajar con ladrillo, con adobe. Ellos no sabían pelear. Y Dios no se los llevó por ese lado, porque iban a ser presa de esos terroristas. Esos eran bandas armadas de terroristas que operaban toda esa área de lo que es Gaza y Ascalón. Y para que
se dé cuenta, ya vamos a llegar ahí, pero voy a dar un pequeñito de adelanto de lo precisa que es la palabra del Señor y de lo preciso y la fe que tenía David, que Dios podía matar a ese hombre. La Biblia dice que él tomó 5 piedras del arroyo y las puso en su saco, allí dice en el zurrón, en la bolsa que él andaba, y agarra esas 5 piedras. 5 reyes habían en el ejército de los filisteos. Algunos dicen que eran hermanos de Goliat, otros lo comparan según las genealogías, que posiblemente eran hermanos de Goliat o eran hijos de Goliat, y ellos operaban en esas 5 ciudades de Gaza, Ascalón, Asdod, Acrón y Engat. Ahí estaban todos ellos. Y la gente dice, si David sabía que solo iba a necesitar una piedra, ¿por qué agarró 5 piedras? David había andado por todos esos montes. Él conocía toda esa familia de los gigantes. Él sabía que Goliat tenía 4 hermanos o 4 hijos, lo que haya sido. Entonces él de antemano llevaba 5 piedras. En caso que salieran los familiares de Goliat, él iba preparado. Pero él llevaba aquella gran precisión y aquella gran seguridad de que Dios le daría la victoria en esa noche, en ese día. Gracias a Dios. Y yo creo que nosotros hoy en día, la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destruir cualquier fortaleza que se levanta en contra de nosotros. Ahora, eso es historia, y a veces nos ponemos a pensar, ¿de qué me sirve a mí todo eso de lo que pasó en aquel tiempo? Y mañana estaremos explicando lo que significa el nombre de cada uno de esos reyes que el pueblo de Israel tuvo que matar. Todo tiene un significado y una aplicación para nuestra vida hoy en día. Pero lo que mencionaba al inicio, que el pueblo de Israel siempre tuvo problemas con gigantes, y esos gigantes no se van a ir mientras nosotros no los matemos. Si lo traemos a nuestra vida hoy en día, esos gigantes pueden ser depresión, que lo ataca a mucha gente. Tiene un gigante que es una gran depresión. A mucha gente es resentimiento que guarda de 50 años atrás, especialmente las hermanas. Amén. Digan amén los hombres. Era un momentito que aprovecharan. Sí, ese es el diseño del cerebro de la hembra, es así, no lo podemos evitar. Amén. ¿Se acuerdan de que no les abrimos la puerta del carro 20 años atrás? Y a uno todo se le olvidó. Y ahí va, y como que de repente una cosa conecta a la otra, y uno está platicando cuando de repente está llorando y se acuerda lo que le hizo 15 años atrás, y que uno ni cuenta se da. Es historia ya para uno. Y a veces va guardando resentimientos, enojo, egoísmo, muchas cosas que a nosotros nos pueden intimidar y también evitar eso que le llamamos crecimiento espiritual. Pero para saber nosotros cuáles son esos gigantes, los tenemos que identificar. Amén. La Biblia nos habla aquí en este capítulo 17, versículo 4. La Biblia habla acerca de ese gigante. La Biblia dice que salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, que tenía de altura como 6 codos y un palmo, que ese es un nombre que la NBA lo anduviera buscando hoy en día para ponerlo a jugar en contra de Shaquille O'Neal y de Michael Jordan y de todo eso, porque era un hombre grandísimo en estatura. Y cuando nosotros
pensamos en eso, tenemos que identificar cuáles son esos gigantes en nuestra vida. Y muchas veces, sinceramente hablando, sabemos que tenemos un problema y no lo queremos enfrentar y no lo queremos matar. Y eso evitará el crecimiento espiritual si no aceptamos. Alguien puso un ejemplo el otro día y está bueno de usarlo. La gente que llevan a los alcohólicos anónimos, es lo primero que ellos tienen que aceptar, que tienen un problema. De lo contrario, no pueden pasar de ahí. Y nosotros es igual. Tenemos que identificar ese problema para saber que está ese problema y poderlo llevar a la cruz, poderlo crucificar de una vez. Cuando pienso en esto, yo me pongo a pensar que tanto los deportistas, los boxeadores, ellos pasan tiempo viendo el oponente al que se van a enfrentar en la próxima pelea, viéndolo cómo es que él pelea, para de esa forma prepararse para poderse defender el día que le toque enfrentarse. Nosotros, la Biblia dice que ya conocemos las artimañas del diablo. Amén. Y ya sabemos que si le damos un espacio pequeñito, él se muda para la casa y se queda ahí. Y no se va a ir hasta que nosotros lo matemos o lo corramos. Esos gigantes aparecen en la escena. Primero muestran la dimensión. A veces nosotros lo vemos demasiado de grande. Y eso fue lo que hizo Goliat. Primero él salió y demostró lo grande que era. Se presenta y enseña la dimensión, lo grande. Dice la Biblia que desde ahí salió, de ese campamento, un paladín, o sea, un gigante, y da la medida también. Y no solo se paró para demostrar la dimensión, sino que se paró al frente de todo Israel. Si vamos más adelante en la lectura, se paró al frente de los escuadrones de Israel. Y eso de que se paró al frente da a entender que se paró, y como quien dice, la expresión sería que se parqueó, se estacionó, amén, en ese lugar. Y como quien dice, de aquí yo no me voy a mover, amén. Y eso tenía en confusión al pueblo de Israel. Y yo sé que para nosotros también en nuestra vida, muchas veces no solo los vemos grandes, sino que los vemos que llegaron para quedarse, para mudarse, para estar ahí con nosotros. Y aparte de eso, comienza a dar lo que son las palabras desafiantes en contra del pueblo de Israel. Y ahí es donde esto lo empezamos a conectar con nuestra vida hoy en día. Nos empiezan a decir, ya tu problema no tiene una solución. Son frases desafiantes que usan hoy en día. Tu hijo ya no regresará a la casa. Ya tienes que resignarte en que van a ir a la corte al divorcio. Ya tienes que resignarte que para esa enfermedad no hay una solución. Y son las cosas desafiantes que nosotros escuchamos. Pero cuando nosotros le damos vuelta a todo esto, amén, y nos damos cuenta cuando el Señor dice en Jeremías, yo soy Dios de toda carne y no hay nada imposible para mí, nos damos cuenta nosotros que no importando qué tan grande sea ese gigante, qué tan malas noticias a nosotros nos hayan dado, la última palabra la tiene el Señor y no hay nada imposible para Él. Jeremías dice, clama a mí, te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no te imaginas, que tú no tienes una idea. Lo vieron grande, era desafiante y también llegó para quedarse. Y estas tres cosas causaron en el pueblo de Israel turbación y también causaron un gran miedo.
Ese pueblo estaba temblando de miedo, y a veces nos pone a nosotros en esa condición. Ahora, ya usted y yo posiblemente estamos analizando cuál es ese gigante que me está evitando mi crecimiento espiritual. Y me acuerdo la historia de un hermano allá en North Carolina. En una oportunidad también acababa de llegar al área y consiguió un trabajo, y el trabajo era parte de día y parte de noche. Básicamente le entraba como a las 2 de la mañana y trabajaba hasta mediodía. Pero el caso es que él tenía un problema, que no podía dormir en el día. Ya a la hora que él se iba a dormir, a las 9 de la noche, ya prácticamente era hora de levantarse otra vez para irse a trabajar. Y ese trabajo lo estaba agotando físicamente y lo estaba agotando también espiritualmente hablando. Y dice que tomó la decisión que iba a dejar ese trabajo. Entonces él manejaba un camión y llega a la oficina del supervisor y le dice que solo iba a trabajar 2 semanas más, porque ese trabajo le estaba afectando su vida física y también su vida espiritual. Y le dice el supervisor, le dice: trabaja, le dice, entonces 2 semanas más para que dejes las puertas abiertas, en caso que no encontres algo allá afuera, puedas regresar otra vez. Y le dice él: bueno, si de dejar puertas abiertas se trata, dice que anda una llave, de dejar puertas abiertas se trata, le dice, aquí está la llave de una vez, le dice, agarralas. Yo quiero dejar estas puertas bien cerradas, no quiero regresar aquí jamás, porque esto me está creando un problema en mi vida espiritual. Y nosotros tenemos que estar con esa decisión y esa determinación. Ya sabemos que tenemos un problema. Yo descubrí un problema en mi caminar en el Evangelio. A los primeros pasos que di en el Evangelio, me di cuenta que quedarme en la casa un fin de semana o perderme un culto solo por perdérmelo, a veces uno intencionalmente trata de llegar tarde a la casa para no ir a la iglesia. Eso ya es preconcebido en la mente de la persona. Llega a caer en un estado espiritual uno de esa forma, amén, que no viene a ser una prioridad. Y nos damos cuenta que tenemos un problema. Yo al principio me di cuenta que perderme un servicio en la iglesia a mí me traía problemas, porque la siguiente semana yo ya no quería ir otra vez a la iglesia. Y me di cuenta de una vez, así que de aquí para allá dije yo, no me pierdo un servicio, porque esto me va a llevar a una decadencia espiritual. Entonces tenemos primero que identificar cuál es ese gigante que nosotros tenemos. Todos tenemos algo que nos está jalando, que nos jala, que nos detiene y nos evita el crecimiento espiritual. Me decía mi esposa en una oportunidad a mí, lo que pasa es que tengo miedo de equivocarme cuando uno quiere emprender algo, y eso siempre pasará. El único que no comete errores es aquel que no hace nada. Pero si usted está haciendo algo, especialmente en el trabajo en el Señor, continuamente estará cometiendo errores, para que se dé cuenta que somos humanos y que necesitamos a Dios. Cuando ya escuché la primera predicación personal que grabaron, cuando ya aparecieron los CDs y comenzaron a grabar, y yo la escuché, yo quedé decepcionado y dije, no vuelvo a predicar. Y encima de eso me llevaron a hacer esa grabación a un basement sin aire acondicionado, y sudé como 45 minutos ahí. Dije yo, esa gran sudada para esa predicación. Quedé decepcionado en esa oportunidad. Pero si yo me decido y quedarme en esa condición, pero dije yo, la otra semana tengo una oportunidad de hacerlo mejor. Y fue cuando le dije yo a mi esposa, si vamos a estar haciendo algo,
para el Señor, siempre vamos a estar cometiendo errores porque somos humanos y no somos perfectos. Tenemos que identificar ese problema, se llamaba miedo. Amén. Y eso era lo que tenía detenido al pueblo de Israel. Una vez ellos identifican que había un problema y nosotros lo podemos identificar, tenemos que saber cómo enfrentar ese problema. Amén. Si ya sabemos, yo creo que usted ya está pensando, yo tengo un problema. Mucha gente tiene problemas con social media. Le dije yo a un hermano un día, ¿tú tienes Facebook? Me dijo, no, ese es del diablo. Me dice, rapidito, ese es del diablo, me dice. Me había dado una adicción a eso, me dice. Porque él se dio cuenta que tenía un problema. Y si la gente no le presta atención, puede gastar horas y horas y horas. Y me fui a hacer algo al dealer. Llevé el carro por un cambio de aceite el otro día. Y llego a la sala ahí de espera. Y yo estoy leyendo un libro. Y yo abro el libro. Y pongo a ver todo el mundo. Facebook, Instagram. Estaba nada más como hace el pastor Ricky, se va para el mall solo a caminar y a observar gente. Él va al mall a observar a la gente, a qué tiendas es que más están entrando y qué es lo que venden en esas tiendas, a ver lo que hace la gente. Y yo salí caminando solo por caminar y ver. Ahí estaba todo el mundo entretenido, Instagram, Facebook, emails. Habíamos dos leyendo libros. Y si no identificamos que algo así nos está creando problemas, no lo vamos a poder atacar. Amén. Antes se veían esos libros por donde quiera. Ahora ya no nadie les pone cuidado. Dicen, no, que libros electrónicos, pero muchas veces ni los libros electrónicos estamos leyendo. Mayormente la cultura hispana, y esto no voy a salir ahora porque salió un poquito el tema hoy a mediodía. El hispano es haragán para estudiar. Es natural de la gente hispana. Es haragán para estudiar. Es así. Y dice hace como unos 20 años, y dijo un pastor hablando acerca de eso. Y yo iba, dice, en el metro allí en Washington DC, y iba, dice, un americano a un lado ahí, iba leyendo el diario. Iba un asiático al otro lado, iba leyendo un libro. Y iba, dice él lo puso más en términos más generales. Iba un salvadoreño, dice, al otro lado, dice, iba silbando y se viendo para afuera por la ventana del tren, completamente gastando su tiempo en nada. Y eso es parte de nuestra cultura. Pero cuando nos damos cuenta que tenemos un problema, nosotros lo podemos enfrentar y lo podemos atacar. Allí dice las escrituras que tomó David en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, hablando de lo mismo, y tomó su honda en su mano y fue hacia el filisteo. David sabía que había un problema que estaba deteniendo el progreso del pueblo de Israel, y dijo, lo vamos a matar de una vez. Y cuando este hombre o este muchacho toma las 5 piedras, la Biblia habla, amén. Y aquí es donde esto se pone bien interesante, y quiero que le pongan mucha atención, porque 5 es el número de gracia en la palabra del Señor. David era el hijo número 8 de los hijos de Isaí. 8 es nuevo comienzo. Dios le estaba dando gracia a David para que llevara al pueblo de Israel a un nuevo comienzo. Amén. Y él toma las 5 piedras lisas, dice la Biblia, del arroyo. O sea, no eran piedras cualquiera,
eran piedras que habían estado en contacto con el agua. Amén. Gloria al Señor. Y nosotros, si queremos ser una de esas piedras que va a matar al enemigo, tenemos que estar en contacto con el dador de la vida, con el agua de la vida, para poder ser un buen instrumento en las manos del Señor. Amén. Yo le preguntaba a mi esposa hoy que veníamos, ¿qué significa la palabra esa de ser toss around, que lo tiran para un lado y para otro? Amén. Y a veces, y le voy a decir esto hoy, a veces posiblemente usted piensa que en el ministerio y en el caminar cristiano lo están tirando de un lado para otro. A veces uno quiere ayudar a alguien y no se lo agradece, o hace un favor acá, le hace una llamada por teléfono a otro, lo desprecian, le dicen que no tienen tiempo, o tal vez no toman en cuenta o no valoran lo que está haciendo. Lo que digo yo, lo están tirando de un lado para otro. Amén. No se detenga. Gloria al Señor. Dios lo está moldeando y lo está preparando, porque usted posiblemente será esa piedra en las manos del Señor para matar a ese gigante que está deteniendo el caminar y el avance de la obra del Señor. Entonces este hombre se dio cuenta, amén, que había un gigante y dijo: este lo vamos a enfrentar. Pero en primer lugar, no solo hay que matar a ese gigante, sino que él tenía que matar su propio gigante. Amén. Y ahí es donde a veces nos cuesta entender, y hay que ir un poquito más profundo, más allá de lo que nosotros alcanzamos a ver por encima de la palabra. La Biblia dice que David se equipó y alistó su arma y tomó esas 5 piedras y las puso en su bolsa. Pero antes le dijo a Saúl, cuando Saúl le dijo: tú sos muy joven y no puedes pelear con este hombre que ha sido guerrero desde su juventud. Aparte de eso, la medida que tenía ese hombre, y le ponen la armadura de Saúl, se la ponen al rey David, y David quiso caminar y no pudo caminar. Y esto nos da a entender a nosotros, amén, no podemos depender de la armadura de otra persona. Tenemos que tomar nuestra propia armadura. Amén. A mí me sorprende la cantidad de gente que dice: pastor, ore por mí, o ore por mí, o lléveme en oración. Y yo cuando pido oración le digo a la gente: ayúdeme a orar. Eso da a entender que yo también estoy orando. Y hay gente que se acostumbra a la oración de los demás. Cada quien de nosotros tenemos que ponernos la armadura de Dios y pelear la buena batalla. ¿Cuántos están dispuestos? Amén. Gloria al Señor. Y David le dice David: yo, le dice, fui el que cuidaba las ovejas de mi padre allá en el campo, y cuando salía un animal, fuera un oso o fuera un león, yo lo tomaba y lo agarraba, y le digo cómo lo desgarraba para quitarle la oveja de su mano. Eso no solo da a entender la audacia que tenía este rey, sino que le estaba dando a entender que él también, antes de matar a ese gigante, él había matado su propio gigante. Amén. El oso y el león. El león está hablando de orgullo. Amén. Ese orgullo lo tenemos que matar nosotros para que Dios nos pueda usar para la gloria de su nombre. Ese es el león, pride, el orgullo que tiene mucha gente. Usted a veces le quiere ayudar a alguien y le dice: I'm good, I got it. No necesito. Esa gente anda llena de ese orgullo. Tiene que matar ese león. David dice: maté ese león y maté ese oso. Amén. El oso está hablando de la pereza, que una vez no quiere hacer nada. Entonces David había matado el orgullo, había matado también la pereza. Ahora toma las 5 piedras del arroyo y sale caminando hacia ese gigante que estaba deteniendo al pueblo de Israel. Y él no solo caminó a ese lado, sino que decidió que iba a enfrentar a este rey. Él se acercó
Y bueno, usted le ha leído la historia posiblemente cuando le dice: tú vienes a mí con espada y con jabalina y con toda esa herramienta que traes encima, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos, a quien tú has tratado de intimidar en esta noche, parafraseado. Entonces, algo que hizo el rey David para poder vencer ese gigante, él tenía puesto los ojos en el Señor. Si me ayuda, por favor, hermano, y con esto vamos a ir cerrando. Él tenía puestos los ojos en el Señor. Dice en el versículo 45, ya brincando más adelante, David le dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, vienes también con una jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado en esta hora. Y le dice: Dios te entregará en mi mano, te venceré, te cortaré la cabeza. Y le dice de antemano. Entonces nosotros tenemos que hacernos a la idea. David había vencido a ese hombre antes de pelear con él. Nosotros, antes de enfrentarnos, nosotros tenemos que ya por la fe dar las cosas que no son como que si ya son. Amén. Él había ganado ya esa guerra en la cabeza, en la mente de él. Él ya sabía que ese hombre ya era una historia del pasado. Gloria al Señor. Y a nosotros nos van a llegar también a nuestra vida. Quiero que sepamos que nosotros tenemos gigantes a nuestro alrededor. Los gigantes, y si no andan por ahí, prepárese, porque por ahí va a venir un gigante a hacerle la guerra. Amén. Mientras nosotros no estamos haciendo nada para crear impacto en el reino de las tinieblas, es posible que no van a haber gigantes a nuestro alrededor. Pero cuando nos decidimos y decimos: voy a hacer algo por la causa de Cristo, se van a levantar gigantes. Pablo dijo en una oportunidad a los corintios: se nos ha abierto grandes puertas, pero muchos son los adversarios. Pero aunque muchos sean los adversarios, tenemos usted y yo que estar seguros que nadie le podrá hacer frente en todo lo que emprendiere. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Eso tenemos que tenerlo seguro. Aparte de eso, los gigantes están en nuestra vida, o llegarán a nuestra vida, no para engrandecer a ese gigante, sino para engrandecernos a nosotros. Si no hubiera sido ese gigante, no se hablara tanto del rey David. Cuando se menciona al rey David, automáticamente la gente piensa en Goliat. Y ese hombre engrandeció el nombre de David. Cuando pensamos en Moisés, rápido, el Mar Rojo. El Mar Rojo estaba al frente para engrandecer el nombre de Moisés, para que se diera cuenta lo que un hombre es capaz de hacer cuando le cree al Señor. Cuando pasamos una vistadita ya en Israel, por Jerusalén, por donde quiera, la estrella de David, el nombre de David, Hotel Rey David, este restaurante el Rey David, por todos lados se ve el nombre del Rey David. Ese gigante vino para engrandecer el nombre de David y no para engrandecer a Goliat. De Saúl no se habla mucho, aunque jugó un papel muy importante, pero esos gigantes vinieron ahí para engrandecer el nombre de este hombre. Gloria a Dios. Pero sí, este muchacho era un muchacho obediente y que sí sabía que había un gigante que estaba deteniendo al pueblo de Israel. Pero él dijo: en este día yo voy a derrotar ese gigante. Ese hombre salía y daba voces. La Biblia dice que por 40 días ya tenía unos días de estarlo
atemorizando. 40 días llevaba atemorizando al pueblo de Israel. Y el número 40 en la Biblia es opresión seguido por liberación. 40, opresión. David agarró las 5 piedras, la gracia. El número 8, 5 por 8, 40, para traerle liberación al pueblo de Israel en aquel día. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde? Qué lindo es nuestro Dios. Y a veces decimos nosotros, yo quiero también matar a esos gigantes. Tenemos que pararnos, correr a la línea de batalla. David era un hombre gobernado por Dios. La Biblia dice conforme al corazón de Dios, obediente no solo a Dios sino también con su padre. Era una persona que aprendió a llevar quesos allá a la línea de batalla, le llevó comida a sus hermanos y eso lo explicaba yo en una oportunidad. A veces anhelamos hacer algo grande para el Señor, pero no estamos dispuestos a llevar quesos. Amén. Significa las cosas pequeñas que Dios a veces nos da de hacer. Esas cosas pequeñas, estamos llevando esos quesos a los soldados. Amén. Pero en esta tarde Dios quiere hacer algo, no solo con nosotros aquí, sino con los que están allá afuera escuchando esta predicación. A lo mejor hay gigantes en su vida que necesitan derribar y que lo están deteniendo ese caminar y lo están trayendo ese miedo y confusión. Quiero decirle en esta noche, en el nombre del Señor, se pueden derrotar esos gigantes. A veces el miedo, a veces es temor, a veces el temor a lo que va a decir la gente. Siempre que vamos a estar haciendo algo para el Señor, siempre hay alguien allá afuera que siempre va a estar hablando de eso. No lo podemos evitar. Siempre va a haber gente hablando allá afuera. No lo podemos evitar y no nos podemos dejar llevar por eso, o cosas que nos hicieron en el pasado. Decía resentimiento, o tal vez como dice uno, alguien lo let you down, alguien lo decepcionó. Amén. Siempre va a haber de esas personas. Samuel se quedó decepcionado, llorando, porque al hombre a quien él había ungido le salió rebelde, uno llamado Saúl. Hasta que llega el profeta y le dice, ¿hasta cuándo vas a estar llorando? Llena tu cuerno de aceite, levántate y vete para la casa de Isaí. Allá yo me he provisto de un jovencito. Gloria al Señor, alabado sea Dios. Y yo quiero decirle a alguien en esta noche, a lo mejor he estado llorando por mucho tiempo por algo que le hicieron en el pasado o por algo que dijeron. Llene su cuerno de aceite, levántese en el nombre del Señor, en el poder de Dios, y ese gigante puede morir en esta noche. ¿Cuántos están dispuestos? Gloria al Señor. Hay que correr a la línea de batalla. Amén. Si no ha recibido a Cristo, ese hombre fuerte llamado Satanás está haciendo estragos en su vida. Pero en esta noche yo le quiero presentar a Cristo Jesús, ese que llevó nuestros pecados allá en la cruz del Calvario, dio su vida por nosotros. El diablo posiblemente se ha mudado, se ha parqueado ahí en su casa, pero en el nombre de Cristo Jesús lo puede derrotar. Aunque nosotros, la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, pero nuestras armas, las armas de nuestra milicia, son poderosas en Cristo Jesús y podemos derrotar a todo gigante que
se presenta en nuestra vida. Gloria a Dios. ¿Cuántos me quisieran acompañar en esta tarde, en este altar? A lo mejor hay gigantes aquí alrededor que se pararán entre esta iglesia y la comunidad para detener a la gente que quiere llegar aquí a la iglesia. Vamos a correr a la línea de batalla en esta hora, en esta noche. Gloria sea al nombre de Cristo Jesús. Y agradecemos a la audiencia allá afuera. Gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Si necesita oración, puede llamar al número de teléfono que aparece ahí en la pantalla. Y en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indianland y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.